Bien, amigos, vamos a iniciar la plática del día de hoy. En esta clase vamos a demostrar que la forma correcta, la manera de vivir inteligentemente es saber combinar los estados interiores con los acontecimientos exteriores. Indubitablemente, cualquier evento inteligentemente vivenciado exige su correspondiente estado interior específico. Desafortunadamente, la gente cuando revisan su vida piensan que ésta en sí está constituida exclusivamente por eventos exteriores. Es decir, nunca se tienen en cuenta los estados anímicos que corresponden a tal o cual acontecimiento. Pobres gentes, llegan a pensar incluso que si tal o cual evento no les hubiese sucedido, su vida habría sido mejor. Hay gentes que piensan que si el padre les hubiese dejado una gran herencia, la vida en estos momentos marcharía de una forma diferente. Hay otras que llegan a pensar y a decir que si no se hubiesen encontrado con X persona del sexo opuesto con la cual se desposaron, hubieran sido más dichosas al no contraer nupcias con esa persona. Esto quiere decir que la gente supone que la suerte nos debe salir al encuentro y que a veces perdemos la oportunidad de ser felices. Por eso es que uno encuentra que las gentes lamentan lo perdido, lloran lo que despreciaron, gimen recordando los viejos tropiezos y calamidades. No quieren darse cuenta que vegetar no es vivir y que la capacidad para existir conscientemente depende de la calidad de los estados interiores del alma. No interesa cuán hermosos sean los acontecimientos externos de la vida, si no nos encontramos en tales momentos en el estado interior apropiado. Muchas veces estamos en una gran fiesta, posiblemente de bodas. Sin embargo, esa fiesta que uno ha guardado con gran ansiedad, que es un acontecimiento, en el momento en que estuviese desenvolviéndose, estemos en un estado psicológico con muchas preocupaciones. Es obvio, cualquiera lo puede entender, que no estaríamos gozando de esa fiesta, pues el estado interior no nos produce ningún deleite y que todo aquello, esa circunstancia, sea árida y fría como un simple protocolo. ¿Quién no ha visto que muchas personas que asisten a un banquete o a un baile no gozan de verdad? ¿Quién no ha visto a un aburrido en el mejor de los festejos y las piezas más deliciosas alegran a unos
y hacen llorar a otros. Es decir, eso depende del estado interior de conciencia en que nos encontremos. Lo más grave de este asunto es que la humanidad no tiene en cuenta esta situación y algunos ni remotamente sospechan que para saber vivir inteligentemente necesitamos saber combinar conscientemente el evento externo con el estado interior apropiado. Es lamentable que la gente no sepan vivir conscientemente. A veces lloran cuando deben reír y ríen cuando deben llorar. Control es diferente. El sabio puede estar alegre, mas nunca lleno de loco frenesí. Triste, pero nunca desesperado y abatido. Sereno en medio de la violencia. Abstenio en la orgía. Casto entre la lujuria, etc. En la vida hay personas melancólicas y pesimistas. Esas personas piensan de la vida lo peor, como que nunca han tenido una oportunidad, nunca se le ha dado un chance para ser felices. Personas así en realidad no desean vivir. Uno las escucha, maldicen la existencia y todo alrededor es fatal para ellas. Todos los días vemos gentes que no solo son infelices, desdichadas, sino que además, y lo que es peor, hacen también amarga la vida de sus semejantes. ¿Por qué ocurren estas cosas? Simplemente porque las gentes no saben que es necesario saber combinar la vida exterior con los estados interiores de conciencia. Cuando una persona no sabe, no entiende que debe existir esa combinación, entonces se tornan aburridoras, canzonas. Gentes así no cambiarían ni viviendo diariamente de fiesta en fiesta, pues la enfermedad psicológica la llevan en su interior. Esas personas poseen estados íntimos definitivamente perversos. Sin embargo, esos sujetos se autocalifican como justos, virtuosos, nobles, serviciales, mártires, santos, etc. Son gente que se autoconsideran demasiado, personas que se quieren mucho a sí mismas. Los individuos que se apiadan mucho de sí mismos y que siempre buscan escapatorias para eludir sus responsabilidades son esos que no saben, que no entienden la necesidad de combinar los estados interiores con los acontecimientos de la vida exterior. Para colmo de colmos, hay personas que están acostumbradas a las emociones inferiores
a esas emociones de que no me quieren, de que me tratan mal, de que me tienen embrujado, de que me tienen envidia, etcétera, etcétera. Esas personas indubitablemente crean día a día yoes psicológicos, elementos psíquicos infrahumanos que les amargan aún más su triste existencia. Tenemos que analizar esos eventos desgraciados de la existencia, esos reveses de fortuna, esa miseria, esas deudas, esos problemas que de una o de otra forma carga la gente. Esos eventos son exclusividad de aquellas personas que no saben vivir. Veamos el caso, por ejemplo, de las deudas. ¿Por qué nos endeudamos? Pues por emociones inferiores. Tal vez pasamos por algún almacén y vemos un bonito televisor o una bella nevera y llega una emoción negativa a dominarnos, a hacernos ver pues la necesidad que tenemos de cambiar el televisor que tenemos en la casa o la neverita que decimos ya está muy vieja. Entonces esas emociones negativas nos hacen endeudarnos y después vienen los grandes problemas. Tal vez no tenemos con qué pagar la deuda. Tal vez no tenemos cómo responder ante ese compromiso. Ahora, esto de los estados negativos interiores, esto de las emociones negativas, esto de no saber combinar la vida exterior con la vida interior, es obvio que le pasa a toda la humanidad. De pronto alguien puede pensar que una persona tiene una gran cultura intelectual, académica, y que por lo tanto vive inteligentemente. No, eso no es así. Observen ustedes las personas que tienen una rica cultura intelectual. Tienen los mismos problemas que tienen los demás. Porque son muy pocas las personas que han aprendido a vivir rectamente. Aprender a vivir rectamente no es cuestión de cultura libresca. No es cuestión de apellidos ni de haber nacido en determinado lugar. Vivir inteligentemente es saber combinar conscientemente los estados interiores con los acontecimientos exteriores. Cuando uno quiere separar los eventos exteriores de los estados interiores de la conciencia, está demostrando concretamente su incapacidad para existir dignamente. Pero quienes aprenden a combinar conscientemente eventos exteriores y estados interiores marchan por el camino del éxito. Así que esto no es cuestión de cosa académica, de títulos o de situaciones económicas. Primero que todo, para
combinar los estados interiores de la conciencia con las circunstancias de la vida práctica, hemos de empezar por autoobservarnos. La autoobservación de sí mismo, para lograr este resultado, siempre es impostergable e inaplazable. Es la forma práctica de saber vivir. Cada uno de nosotros necesita saber dónde está situado en un momento dado. Saber dónde se está situado en un momento dado quiere decir que sabemos con exactitud el estado íntimo de la conciencia en que nos encontramos con el acontecimiento exterior que está sucediendo. O sea, en estos momentos, por ejemplo, que ustedes me escuchan, necesitan saber dónde están. Puede suceder que nuestro estado psicológico no se esté correspondiendo con el acontecimiento que estamos viviendo, lo cual indica que nos encontramos en un estado comatoso de conciencia. Y así vivimos siempre, no solamente en este instante, sino en la casa, en el trabajo, en la calle. Debemos de comprender, pues, que cada acontecimiento tiene su sabor característico especial y los estados interiores son asimismo de distinta clase. Ahora bien, ¿a qué se refiere el trabajo interior cuando nos dice que hemos de transformar nuestra existencia, que hemos de cambiar nuestra vida? Se refiere a los diversos estados psicológicos de la conciencia. Nadie puede negar que en nuestro interior cargamos con muchos errores y que existen estados equivocados. Si de verdad queremos cambiar realmente, necesitamos con urgencia máxima modificar radicalmente esos estados equivocados de la conciencia. Ahora, la modificación absoluta de los estados equivocados de conciencia origina transformaciones completas en el terreno de la vida práctica. Miren ustedes esto, cuán interesante es. Uno puede tener estados equivocados terribles y esos estados equivocados atraen los sucesos desagradables de la vida. Pero cuando uno desintegra esos estados equivocados, entonces los acontecimientos desagradables ya no pueden herirnos tan fácilmente. Claro está que esto que estamos diciendo es algo que no solo es posible comprenderlo así por así, hay que vivenciarlo, vivirlo realmente en el terreno mismo de los hechos. La gnosis nos enseña que quien no trabaja sobre sí mismo es siempre víctima de las circunstancias. Es como mísero leño
entre las aguas tormentosas del océano. Uno puede observar que los acontecimientos cambian incesantemente en sus múltiples combinaciones. Vienen uno tras otro en oleadas. Existen buenos y malos acontecimientos. Algunos eventos serán mejores o peores que otros. Modificar ciertos eventos es posible cuando uno está trabajando sobre sí mismo. Alterar resultados, modificar situaciones, es posible cuando uno aplica sobre sí la enseñanza gnóstica. Así pues que la doctrina gnóstica nos da una forma, unas posibilidades de cambiar nuestra existencia. Uno puede modificar ciertas circunstancias. Estamos en un acontecimiento terrible, alguien que nos insulta, alguien que nos hiere con palabras soeces, alguna diatriba, vejaciones. Bueno, son acontecimientos dolorosos. Que uno ande por ahí en la picota pública. Pero si nosotros comenzamos a observar que el estado interior es quien nos hace sufrir, posible que el amor propio, posible pues que el orgullo. Si descubrimos eso, entonces nos haremos conscientes de que un elemento o unos elementos infrahumanos que están dentro de nosotros se encuentran sufriendo por aquellas palabras terribles que están lanzando en contra de sí. Si nos hacemos conscientes, vendrá una separación interior. En esa separación interior tendremos la posibilidad de no sufrir más, de no hablar mal de aquella persona que nos está insultando, de no responderle la humillación con otra humillación, el insulto con otro insulto. Esto es muy interesante. Mas también es cierto que hay situaciones y acontecimientos que no pueden ser alterados. Pero a pesar de que no pueden ser alterados, deben aceptarse conscientemente, aunque algunas resulten muy peligrosas y hasta dolorosas. Dijéramos el caso de una persona muy querida que desencarne, que muera. Eso no lo podemos alterar. Pero si nos hacemos conscientes, si cooperamos con esa cuestión que es inevitable, pues todo lo que nace debe morir. En realidad, pues, eso no nos haría daño. Comprenderíamos que todo lo que nace debe morir. Y así, con gran sorpresa vemos que el dolor desaparece, porque no nos identificamos con esa cuestión que se nos ha presentado. La gnosis nos enseña que la vida es una serie sucesiva de estados interiores y que
Una historia auténtica de nuestra vida en particular está formada por todos esos estados. Cuando uno revisa la totalidad de su propia existencia, puede verificar por sí mismo, en forma directa, que muchas situaciones desagradables fueron posibles gracias a estados interiores equivocados. Unas situaciones que pueden producirnos la muerte es un orgullo excesivo. Situaciones que pueden ocasionarnos una vida desgraciada puede ocurrir con un sucio y abominable adulterio. ¿Qué nos puede traer estado psicológico de soberbia, de envidia? ¿Qué nos puede traer los estados psicológicos de fornicación? Estados que acaban totalmente con nuestra habilidad, con nuestra vitalidad. Bien sabemos que son muchas las gentes que mueren por ambición, por ira, por celos. Cuando uno es víctima de esos estados, es obvio que nos convertimos en candidatos para el panteón o cementerio. ¿Cuántas personas no se convierten en asesinas por celos? La cárcel indubitablemente está llena de equivocados sinceros, de gentes que fueron víctimas de estados interiores equivocados. Por eso, si queremos en verdad trabajar sobre sí mismo, hemos de empezar por una plena autoobservación íntima de sí. ¿Por qué? Porque se trata es de descubrir estados psicológicos equivocados. Y esos estados psicológicos interiores equivocados pueden ser corregidos mediante procedimientos correctos. La vida interior, lo que nosotros llevamos en nuestro interior, lo que somos, es el imán que atrae los eventos exteriores. Planteada esta situación de esta manera, urge la necesidad de eliminar de nuestra psiquis los estados psicológicos erróneos, que llevamos una vida equivocada, que tenemos unos estados erróneos, equivocados. Pues, ¿qué pueden atraer esos estados erróneos? Errores. Eso es lógico. Corregir estados psicológicos equivocados es indispensable cuando se quiere alterar fundamentalmente la naturaleza de ciertos eventos indeseables. Hay eventos, circunstancias terribles que vivimos, pero ¿hemos analizado alguna vez por qué tenemos esos eventos? ¿Por qué se nos presentan esos eventos? Si la gente comprendiera que tales eventos se deben a que en su interior llevan unos estados equivocados y que esos eventos son el resultado, se originan esas circunstancias por esos
estados interiores, de pronto la gente pues comprendiera la necesidad de trabajar sobre sí. Alterar nuestra relación con determinados eventos es posible si eliminamos de nuestro interior ciertos estados psicológicos absurdos. Incluso eliminando esos estados psicológicos equivocados, al presentársenos situaciones exteriores destructivas, estas situaciones podrían convertirse en inofensivas y hasta constructivas mediante la inteligente corrección de esos estados interiores erróneos. Uno puede cambiar la naturaleza de los eventos desagradables que nos ocurren cuando se purifica íntimamente, o sea, cuando eliminamos los estados equivocados. Pero quien jamás corrige los estados psicológicos absurdos, creyéndose muy fuerte, se convierte en víctima de las circunstancias. ¿Cuántas personas sufren? Todos sufrimos, obviamente. Pero todos esos sufrimientos se deben a los estados psicológicos equivocados. Pero nosotros nos sentimos fuertes. Creemos que somos fuertes. Y esa creencia absurda no nos permite entender que debemos eliminar estados de melancolía, de pesimismo, estados de ira, estados de celos, de lujuria, etcétera, etcétera. La Gnosis nos invita a poner orden en nuestra desordenada casa interior, y eso es vital cuando se desea cambiar el curso de nuestra desagradable y desgraciada existencia. La gente no quiere poner orden, y se le dice hay que poner orden en nuestra casa interior. Hay un caos, una anarquía en nuestro interior psicológico. Algunos piensan que uno está loco. A otros piensan que eso es imposible. Otros se justifican y se defienden diciéndonos que genio y figura hasta la sepultura. Otros más absurdos e ignorantes dicen que así los creó Dios, que ellos cómo pueden cambiar si así los hizo Dios. Eso todavía son peores, todavía son más perversos. La Gnosis nos invita a cambiar, a producir un cambio en el núcleo de nuestra propia existencia. Pero la gente no quiere cambiar, no aceptan la invitación que hace la doctrina gnóstica y prefieren quejarse de todo. Se quedan con sus sufrimientos, lloran, protestan. Eso sí, quisieran cambiar de vida, salir del infortunio en que se encuentran, pero sin trabajar sobre sí mismos. La degeneración de la humanidad es tan terrible que hoy por hoy la gente no cae en cuenta que la vida interior atrae circunstancias exteriores y que si estas son dolorosas se debe a los estados interiores absurdos. Immanuel Kant decía, lo exterior es tan solo el reflejo de lo interior. O sea, quien cambia interiormente origina
un nuevo orden de cosas. Reflexionen en esto. ¿Permanecisteis sereno ante el insultador? ¿Recibisteis con agrado las manifestaciones desagradables de vuestros semejantes? ¿De qué manera reaccionasteis ante la infidelidad del ser amado? ¿Te dejaste llevar por el veneno de los celos? ¿Mataste? ¿Estáis en la cárcel? Fíjese que los hospitales, los cementerios, las cárceles están llenas de sinceros equivocados que reaccionaron en forma absurda ante los eventos exteriores. La mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto. Con un estado psicológico correcto, uno puede desarmar fieras y desenmascarar traidores. Los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad humana. ¿Está usted ante un suceso terrible de la vida, desagradable? Tome usted una actitud interior apropiada y no será víctima de ese acontecimiento. Lo primero que tiene usted que hacer es no identificarse con ningún acontecimiento. Para uno no identificarnos con ningún acontecimiento, necesitamos saber que todo pasa. Cuando uno capta esa idea de que todo pasa, aprende a vivir y a ver la existencia como una película, y así vamos a recibir los beneficios. ¿Cuántos acontecimientos que no tuvieron ningún valor nos llevaron a la desgracia? ¿Por qué? Porque nos identificamos con esos estados interiores equivocados. De todas maneras, quiero decirles a ustedes que cada yo psicológico tiene un estado interior y ese estado interior es equivocado. O sea, existen los estados equivocados del ego. Si tenemos 1.000.000 de yoes, tendremos 1.000.000 de estados equivocados del yo psicológico. Esos estados equivocados nos amargan la existencia, nos convierten en víctimas. Una persona que está en la cárcel es una pobre víctima de un estado psicológico equivocado. Una persona que está en el panteón porque tuvo que matar por cuestión de celos, porque se identificó ante un insulto y ofendió y otra persona lo desencarnó, son víctimas de estados equivocados. Esas personas que se encuentran debiéndole a otras, endeudadas, son víctimas de estados equivocados. Uno tiene que aprender a vivir. Si nosotros no nos olvidáramos jamás de sí mismo, uno no se endeudara, uno no tuviera problemas, uno no fuera desgraciado, ni infeliz, ni sufriera. Hemos de comprender, pues, que nuestros sufrimientos se deben a estados equivocados. De todas maneras, podemos hacer una síntesis
de esto que hemos venido hablando. Los estados del ego, la doctrina gnóstica, la psicología revolucionaria gnóstica, los clasifica de la siguiente forma. 1. Estados estereopsíquicos. ¿Qué son los estados estereopsíquicos? Son los estados identificativos que se encuentran íntimamente relacionados con las percepciones exteriores que se reciben a través de los 5 sentidos y que están vinculadas con el mundo de las impresiones. La estereopsiquis es el mundo de apariencias, el mundo de las formas. Nosotros vivimos identificado con el mundo de las formas. Ese mundo de apariencias, ese mundo que ustedes ven allá afuera, eso que nosotros llamamos el mundo tridimensional, entra a nosotros a través de los 5 sentidos exteriores. Cada vez que entra un impacto del mundo exterior a nuestra mente, produce en ella una reacción. Esa reacción es el resultado de un estado psicológico. Si le preguntáramos a alguien cómo funciona la mente, ni el más erudito sabe cómo funciona la mente. La mente funciona, la mente puede estar quieta, pero entra una impresión a través del sentido del olfato, del gusto, de la vista, del tacto, etc. Enseguida, inmediatamente, la mente entra en acción. Así funciona nuestra mente. Tenemos una mente mecánica, no la controlamos, no la manejamos. Ella actúa debido a las impresiones que entran a través de los 5 sentidos exteriores: olfato, gusto, tacto, vista, el oído, etc. Entonces, si miramos un atardecer, ese atardecer pues entra a nosotros en forma de impresiones. Es un impacto que viene del mundo exterior y ese atardecer produce en uno un estado. Eso es un estado estereopsíquico, porque es la parte exterior. Percibida por los sentidos, quien produce ese estado. Si uno mira a una persona del sexo opuesto, provocativa, eso produce un estado. Ese estado es un estado estereopsíquico. Nos identificamos con ese estado. Uno siempre vive identificado, pues, con el mundo de apariencia. Y no vemos cómo librarnos de ese mundo de apariencias. Si miramos a un lado, a otro lado, la mente siempre responde, reacciona a esas impresiones.
está codificada acá en la mente muchas cosas. Si veo una persona que nos sonríe, inmediatamente pues la mente reacciona ante esa sonrisa. Si vemos una persona que nos saluda muy afablemente, la mente reacciona ante ese saludo. Eso produce un estado, posiblemente de seguridad, posiblemente de vanidad. Así es como nosotros vivimos mecánicamente. Fíjense, es una máquina. Somos una máquina. ¿Quieren ver ustedes una persona triste? ¿Malhumorada? Díganle unas palabras fuertes. Llámenle ustedes la atención sobre tal o cual cosa y verán a esa persona malhumorada. Pero quieren verla ustedes contenta, alegre, orgullosa, vanidosa. Díganle unas palabras bonitas, aun cuando sea pura mentira, que es decente, que es muy formal, que es muy culta. Aun cuando no lo sea, esa persona enseguida se siente grandota. Entonces, esos son los estados estereopsíquicos. La psicología revolucionaria gnóstica también dice que existen los estados neopsíquicos. ¿Cuáles son los estados neopsíquicos? Son los estados procesadores de datos. Es decir, los que bien interpretan o malinterpretan todas las múltiples situaciones que vivimos. En estos estados neopsíquicos trabaja nuestra mala secretaria, que es la personalidad. Miren ustedes, primero que todo, ¿qué es la personalidad? Un hombre nace un niño y no trae personalidad. La personalidad es todo aquello que nosotros hemos adquirido en el hogar, en la escuela, en la calle. Ella se forma hasta los 7 años y luego se robustece con la educación, con el ejemplo. O sea, la personalidad es algo que nosotros hemos adquirido. Nosotros nacemos con un porcentaje de conciencia, mínimo un 3%, un 2%. Pero ese porcentaje de conciencia, esa parte divinal que todos traemos, poco a poco, es desplazada por la personalidad. Por aquella cosa que es inventada, depende del tiempo y del lugar. Nosotros podemos fortalecer la personalidad, podemos robustecerla. Hay personas, por ejemplo, los plenipotenciarios, los jefes de estados, tienen una personalidad robustecida. Pero todo eso es falso. Todo eso es lo que han adquirido. La conciencia en esa gente duerme profundamente. Y es lástima que la conciencia duerma. Porque si la conciencia, si nosotros siquiera tuviéramos un 10% de conciencia, las guerras no existirían. ¿Pero por qué existen las guerras? Porque la conciencia duerme profundamente. Entonces las impresiones que entran a nosotros a través de los 5 sentidos exteriores, esas impresiones van a la personalidad. Allí van a dar
La personalidad, de acuerdo a su formación, interpreta mal o bien X impresiones. Pongamos un ejemplo. Una dama atiende con mucha cortesía a un caballero. El caballero está recibiendo esas impresiones de buen trato. La personalidad de ese caballero, que es una pésima secretaria, no sabe con exactitud a dónde mandar esas impresiones y las manda a lugares equivocados. Si las manda a lugares equivocados, entonces nos vamos a equivocar. ¿A dónde debería ir esa impresión de buen trato, de cortesía, de buenas atenciones que nos brinda esa dama? Deberían ir al centro emocional. Si la conciencia se colocara entre los sentidos y la mente y recibiera esa impresión, obviamente la impresión sería depositada en el centro emocional. Si es depositada en el centro emocional, el caballero no se equivocaría. Pero como la conciencia duerme y en vez de la conciencia esta es la personalidad, que es la falsa conciencia, recibe la impresión y la manda al centro instintivo sexual. Como secuencia o corolario de esta situación, el caballero piensa que la dama está enamorada de él y no tardará en hacerle propuestas deshonestas. Claro, si esa no era la intención de la dama, ella se sorprendería. Hasta le diría: caballero, señor, yo no estoy interesada en usted. Se ha equivocado. Y se equivocó porque la personalidad interpretó mal esas atenciones. Entonces, esos son los estados neopsíquicos. Si nosotros tuviéramos la conciencia en un estado de alerta, si tuviéramos en la íntima recordación de sí, nos daríamos cuenta el caos de nuestra personalidad. Pero como la gente anda en el primero y en el segundo estado, en el estado de sueño y en el mal llamado estado de vigilia, que es un sueño ya con el cuerpo despierto, entonces piensan que no se equivocan. La gente cree que no se equivoca. Y cuando por algún motivo extraño llegan a captar que se equivocaron, inmediatamente el entuerto es justificado. Y así nos sentimos bien. Así que los estados neopsíquicos o procesadores de datos son esos estados que producen las malas o las buenas interpretaciones de la personalidad. Muchas veces una persona nos está hablando
Y está produciendo en nosotros esa conversación o esas palabras, un estado de ira a veces, de mal humor. Porque estamos pensando que esa persona está lanzando contra nosotros indirectas, pullas, pero la persona no está diciendo esas cosas para herirnos. Simplemente está lanzando algún concepto, alguna opinión. Pero la personalidad las malinterpreta. Y dice, ¿qué se imagina esta persona? Cree que soy bobo, tonto. Me está ofendiendo, me está hiriendo. Y reaccionamos. Esos son los estados neopsíquicos. La psicología revolucionaria gnóstica también nos habla de un tercer estado, los estados arqueopsíquicos. ¿Qué son los estados arqueopsíquicos? Son los estados regresivos, son las memorias del ego, que se encuentran en los 49 niveles del subconsciente. Son los recuerdos del pasado que están archivados en forma de fotografías y de fonografías. ¿Qué son los 49 niveles de la mente o del subconsciente? Ya hemos dicho que tenemos 5 centros, o técnicamente hablando, 5 cilindros inferiores: el intelectual en el cerebro, el emocional en el corazón y plexos nerviosos, el motor en la parte superior de la espina dorsal, el instintivo en la parte inferior de la columna vertebral, y el sexual ubicado pues en los órganos creadores de la vida. Más tenemos 2 centros superiores, el emocional superior y el intelectual superior. Son 2 centros que no utilizamos o utilizamos muy poco. Cada centro, ya sea el intelectual, el instintivo, el que sea, contiene a los otros centros. O sea, un centro es séptuple. Y como son 7 centros o cilindros o funciones psicológicas, porque cada centro es una función psicológica. El intelectual tiene su función psicológica, el sexual, el emocional, etc. Esos son 5 centros inferiores y 2 superiores fundamentales en la vida práctica. Entonces, cada centro es séptuple, y como son 7 centros, 7 por 7, 49. Son los 49 niveles de la mente. El Evangelio crístico nos dice que al enemigo hay que perdonarlo 49 veces. O sea, hay que eliminar el yo ese que odia a una persona en cada centro. Y no solamente en cada centro, sino en cada parte del centro. O sea, 49 veces. Cada ego, cada yo psicológico, tiene sus memorias. Cuando una persona muere, al panteón va la personalidad, el cuerpo vital y el cuerpo físico. El cuerpo físico y el cuerpo vital se desintegran al unísono. La personalidad demora más tiempo. Al panteón o cementerio no va el ego. El ego es el que retorna. El ego es el que regresa a una nueva matriz. Ese ego viene
nace en otro cuerpo, forma una nueva personalidad, pero ahí está depositada en la memoria todo lo que el ego ha hecho en vidas anteriores. En forma de fotografías. No hay duda alguna que usted puede darse cuenta que allá en su mente hay unas fotografías. Esos son los recuerdos del ego. Tampoco puede dudar de que allá en su mente hay unas voces, usted las escucha. Hay unas voces que dicen, haz tal cosa, di tal cosa, ves a tal lugar. Algunas personas ignorantes en esta cuestión piensan que muchas veces que es la voz de Dios. Hay personas que me dicen, escuché una voz que me dijo, ves a tal parte y allí encontrarás el dinero que se te perdió o la joya que extraviaste, y van y lo encuentran. La gente dice, ese es Dios que me habló. No, no es así. Es un ego que en pasadas existencias le ocurrió muchísimas veces el mismo evento. Ya sabe dónde está el anillo, o el dinero, o la joya que se le perdió. ¿Han oído ustedes hablar de esos niños genios? Por ahí hay un caso que ha impresionado mucho a la gente. Un bebé de unos 3 años hace cálculos matemáticos impresionantes. Conoce las matemáticas. El padre lo lleva allá a la facultad de matemáticas en la universidad. ¿Creen que es genio? No, es un yo que toda la vida ha sido matemático. Y de tanto repetir ese papel, se conocen las matemáticas. Esas son las memorias del ego. Esos son los estados arqueopsíquicos. Y esos estados arqueopsíquicos están en forma de fotografías y fonografías en nuestro interior. Así pues, le he venido a hablar sobre los estados del ego. Y hemos demostrado que si no combinamos el estado interior con los acontecimientos de la vida práctica, somos unas pobres víctimas, no solamente de sí mismos, sino de los demás. Cuando uno utiliza el estado apropiado, el estado correcto, el de la íntima recordación de sí, conocido como conciencia de sí o autoconciencia, entonces empezaremos a vivir inteligentemente. No necesitamos de más nada para lograr la felicidad. Algunos piensan que la felicidad se logra si nos casamos o desposamos con tal o cual persona, si nos ganamos la extraordinaria de Navidad, o si vivimos en un palacio. Y hay personas que han conseguido eso. Se han desposado con X personas, ahí viven en un palacio, se han ganado la extraordinaria, pero no son felices. Y muchas veces más desgraciadas que antes. Porque la felicidad no consiste en eso. El ser feliz consiste en vivir en un estado correcto, que es el de la íntima recordación de sí. Esto nos hace recordar
Lo que una vez le preguntó el venerable maestro Samael Aumbeor, el director general de esta asociación, aún Dios le preguntó cuál es lo más grande, extraordinario que puede tener un hombre. Y el Dios aquel le respondió: tener a Dios adentro. Porque un hombre puede ser muy hombre y si no tiene a Dios adentro no es feliz. Y si un hombre tiene Dios adentro, puede vivir en la mazmorra más terrible, que es feliz. Ese Dios es un estado de conciencia apropiado, correcto. Así pues, los invito para la próxima reunión. Muchas gracias por la atención prestada y ya me voy despidiendo de ustedes.